Y con todo nuestro afecto y permanente respeto, les queremos presentar un saludo de bienvenida a una jornada definitoria y ojalá con un desenlace feliz para la patria y la paz. La paz social es la riqueza y el patrimonio mayúsculo que debemos preservar entre todos los que pensamos diferente. Y primero esta gran urbe, esta ciudad que merece el respeto de todos los ecuatorianos por ser su sede republicana. No puede confundirse los escenarios del campo y las ciudades que ameritan un tratamiento de singular delicadeza y de respeto. La delicadeza es respeto. Son ciudades que han confrontado con su destino, que han luchado por una superación leal, progresista y afectuosa con sus hijos. Sus hijos estamos en obligación, porque todos somos ecuatorianos, porque en este momento todos somos quiteños, todos. Inclusive los nobles paisanos de la patria grande que vienen con buenas intenciones. Los que vienen con malas intenciones a cumplir roles y asesorías que no son leales con el destino de nuestro país y de esta urbe maravillosa. Respeto para Quito y paz para los espíritus de todos los que habitamos esta territorialidad. Y no pido solamente por el escenario quiteño, pido a Dios por el escenario ecuatoriano, que el desenlace resulte justo, de reflexiones mutuas y de una convivencia que adiestre a nuestros líderes y que nuestros líderes se sujeten a lo que quieren los pueblos sólidos en fortalezas de tranquilidad para garantizar su futuro. Un nuevo decreto ejecutivo está restringiendo desde anoche y por un lapso de 9 horas diarias la libre circulación y movilidad por las áreas aledañas a las edificaciones e instalaciones estratégicas donde funcionan las sedes de las funciones del Estado y otras que deben definir las Fuerzas Armadas. La restricción de lunes a domingo rige desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana y eso ya ocurrió la noche de esta víspera y la madrugada de hoy. Con esta medida el gobierno central intenta frenar el vandalismo y la movilización indígena campesina, que tiene al menos 7 provincias paralizadas. Efectivamente, son 7 las provincias que se muestran en parálisis. Habíamos quedado con el doctor Francisco Huerta Montalvo construir una plática sincera y ojalá con sus consejos y su sabiduría, también la de otros líderes ciudadanos, como el asambleísta, entiendo que Fabricio Villamar, también está convocado para más tarde. Entiendo que también el dirigente de las cámaras de la producción, don Patricio Alarcón. Sí, Patricio, buenos días. Bienvenido. Yo tenía un compromiso con el doctor Francisco Huerta Montalvo para esta hora, pero algo ha ocurrido. Y este momento la presión telefónica, digamos la oferta y demanda de necesidad telefónica buscan estabilizarse para nosotros cumplir con nuestros compromisos. Pero vamos a conversar en esta mañana con el señor ministro de Energía.
ministro de Petróleos, don Carlos Pérez García. ¿Cuánto está perdiendo el Ecuador? Hay un titular, por aquí, por acá, hay un titular que ubicó, a ver si me ayuda, por favor. Hay un titular que ubicó Verónica, si es tan amable. Vamos al grano. En el Expreso está... Bueno, yo quiero de nuevo saludar al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, don Patricio Alarcón. ¿Con qué espíritu usted arriba a este día que resulta ser francamente una fracción de tiempo importantísimo para ubicar un desenlace justo para todos? La ciudad de Quito, Patricio, ha sido ofendida, maltratada. Han violado sus límites patrimoniales, han violentado a la ciudadanía, han destruido propiedades privadas y propiedades públicas, y esto no puede continuar. Yo quisiera que usted elabore un mensaje de reencuentro, en primer lugar, de comprensión de los problemas cuyos epicentros radican justamente en la justicia social y en el equilibrio económico. Esto es lo que están reclamando los campesinos que han venido a expresar su discordia no con nosotros, y eso que entiendan bien ellos que nos están escuchando, sino con las señales y arbitrajes que el gobierno está determinando para que puedan asimilar todos los sectores socioeconómicos un inevitable castigo que surge por el desmantelamiento riguroso de un negociado que se ha llevado a efecto durante tantos años y cuya sede han sido las instituciones petroleras del Estado ecuatoriano. Aquí tenemos también que nosotros hacer resplandecer una verdad y un diagnóstico que amerite un castigo y una sanción jurídica o judicial, como quiera verse, porque quienes manejaban las alícuotas petroleras y de combustibles, más que todo de elaborados, de gasolinas, y llevaban a línea de frontera para negociar con el esfuerzo económico del Estado, con el esfuerzo y el sacrificio de los impuestos que pagábamos y hemos seguido pagando todos los ecuatorianos. Ellos se beneficiaban. Gente de unas oligarquías tramposas, agresivas, a las que les hemos dado una para y queremos descalificarles como intermediarios de nuestros combustibles, que han servido para beneficiar otros bolsillos exógenos de comilitantes en la tarea, ubicados en la frontera norte, en el sur de Colombia y en el norte peruano, así como también en alta mar. Los sectores económicos y productivos han tenido razones y han adquirido una vasta experiencia de cómo se configuraron estos negociados tan largos años. Nosotros aguantamos una realidad que nunca se ha develado con tanta indignación, y que esto debe comprender la mayoría de los pobladores de nuestra ruralidad, de que lo que estamos haciendo es suprimir un negociado que a ustedes, señores campesinos, no les ha beneficiado para nada. Han distorsionado el verdadero objetivo de que estas rentas, producto de la venta e intermediación de combustibles, sirva para hacer un cuadro referencial optimista en infraestructura para el campo
y para la ayuda a todos los renglones productivos sanos y virtuosos. Yo estoy en este momento improvisando un mensaje que me nace del corazón, como debe este momento extenderse desde los corazones de todos ustedes. Así es que pongamos un alto también a esta trafacía, a este engaño que nos describe el dirigente empresarial don Patricio Alarcón desde la Cámara de Comercio de Quito, que ha tenido la bondad de visitar nuestro set de noticias y opinión en esta mañana. Patricio, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Quisiera enviar un cordial saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mire, nosotros estamos sumamente preocupados con la situación por la que está pasando el país. Todos los días perdemos dinero, todos los días se está destruyendo valor en este país, ya sea por la pérdida de los 68,000 barriles de petróleos, ya sea por la pérdida de alrededor de 120 millones de dólares en ventas, se pierden exportaciones, se pierden ventas, el sector manufacturero sigue acumulando inventarios. No puede seguir el país así, Gonzalo. ¿Nos repite la cifra de la pérdida en barriles? Ayer leí que son alrededor de 62,000 barriles diarios de petróleo que se están perdiendo. Qué horror. Por las invasiones, por la falta de movilidad, en los saqueos se está perdiendo plata, se está destruyendo valor. Existe no solo el lucro cesante, pero también la destrucción de ciertos centros comerciales, e invaden tiendas, invaden autoservicios. Esto no lo podemos permitir, Gonzalo, mire, y debemos diferenciar claramente quién está organizándose para reclamar un derecho, para reclamar que le compensen porque le va a subir el costo de la vida, y quiénes son las bandas de delincuentes organizados que también están manipulando a la gente. Debemos hacer una clara diferencia, y el gobierno en este momento, Gonzalo, tiene que aplicar todo el peso de la ley. Pasamos por un estado de excepción y no pasó nada. Estamos pasando por un toque de queda parcial y lamentablemente yo no veo que se está aplicando toda la fuerza de la ley por parte de los señores policías y por parte de las Fuerzas Armadas. Y tenemos que tener mucho cuidado en este momento, porque ciertos sectores de la sociedad civil, como los movimientos sindicales, por ejemplo la FUT, como la CONAIE, no pueden quedar como cómplices de estos delincuentes. Tienen que sentarse a la mesa. Está bien, tenemos que buscar la forma de sacrificarnos, de compensarlos, pero no pueden seguir trabajando con estas bandas delincuenciales. Y lo más importante en este momento es que las personas, la sociedad en general, entienda que lo primero que debemos evitar en el Ecuador, estimado Gonzalo, es terminar en manos del señor Maduro, de los señores Castro, del señor Castro y del señor Correa. No podemos permitir que nos desestabilicen en este momento. En este momento tenemos que unir esfuerzos como diferentes sectores de la sociedad civil para salir adelante. E inmediatamente, Gonzalo, usted mencionó algo importante. ¿Cuál va a ser la contribución de los sectores económicos pudientes? Mire, los sectores económicos pudientes ya están sintiendo todas las consecuencias de la paralización. Los sectores económicos pudientes ¿Están convocados a reflexión también? Pero todos tenemos que reflexionar, Gonzalo. Mire, y esto le va a salir caro a todo el mundo, porque finalmente si es que suben los precios del combustible, si es que suben ciertos impuestos, los sueldos tienen que subir automáticamente, no solo los impuestos que en este momento se proponía que se cobren a las empresas que venden más de 10 millones de dólares. Los ciudadanos se están sacrificando. ¿Por qué? Porque se les está quitando finalmente una compensación, un subsidio que tenían de alrededor de 1.400 millones de dólares. Y lo propio, tenemos que negociar con el gobierno también, para que baje más agresiva la carga, más agresivamente la carga burocrática, además. Y sobre todo, Gonzalo, propuestas claras, liberar el precio del combustible, completamente la importación, no regirnos bajo la fórmula de Petroecuador, sino que liberar los sectores estratégicos. ¿Para qué? Para que pueda llegar la competencia, para que le baje el precio de los servicios a los ciudadanos. Pero todo eso tenemos que hacerlo una vez que el país esté en paz, esté en calma, porque todo el mundo quiere trabajar. ¿Pero qué conocían los sectores productivos de quien intermediaba?
en la adquisición en el exterior o en mercado interno de los combustibles. ¿Qué sospechas primaban, digamos, en los sectores productivos del país? ¿Quiénes se aprovechaban de este vasto negocio de ida y de vuelta? Gonzalo, mientras una sola empresa, mientras el ejecutivo maneje un negocio tan importante, una producción de más de 500,000 barriles diarios, entonces lo pueden manejar con discrecionalidad. No se puede permitir que un sector tan importante de ingresos, que genere ingresos para los ecuatorianos, un sector, un recurso no renovable que pertenece absolutamente a todos los ecuatorianos, no se puede permitir que lo maneje una sola empresa, pues. Y no solo eso, que lo maneje mal, de una manera eficiente, con un exceso de colaboradores. ¿Quién se apoderó de ese emprendimiento? ¿Por qué no los ubicamos? Nosotros no hemos tenido con pruebas fehacientes, sino la certeza de ubicar este negociado en los sectores oligárquicos, porque también hay oligarquías en sectores menos pensados. En este caso, las oligarquías transportistas, propietarias de la inversión tecnológica más significativa que pensábamos servía para trasladar nuestra producción a mercados internacionales. Pero lo que don Fabricio Villamar han servido ha sido ciertamente para llevar combustibles elaborados ya importados a fuerza de circunstancias y de enormes sacrificios fiscales por el Estado ecuatoriano, que ha servido para una intermediación ingrata. Y claro, los beneficiarios han sido los dueños de las maquinarias y los que tenían permiso fácil de parte de Petroecuador y sus diferentes instalaciones para poder optar por la mayor parte de las alícuotas de combustibles y venderlas en línea de frontera o más adentro, inclusive con enlaces que de años han venido beneficiándose del enorme sacrificio que ha significado para el erario nacional estos recursos. ¿Cómo usted establece este diagnóstico? Porque da la impresión de que estos son los sectores que han mantenido todo programado para una reacción en defensa de esas prerrogativas que venían exhibiendo, hasta diría yo, sin ningún tipo de vergüenza. A ellos les parecía un negocio lícito. Fabricio, buenos días. Buenos días, Gonzalo, Patricio, amigos que tienen la gentileza de escucharnos a estas horas de la mañana. Mire, Gonzalo, yo tengo la sensación de que deberíamos conversar no solamente del tema de los combustibles, sino del modelo económico. El Ecuador tiene que tomar las medidas que tiene que tomar. Su parecer, sí, claro, perdona que le insista. Encantado. El negocio de los combustibles es un negocio captado gobierno tras gobierno por grupos económicos que asumen las diferentes fases del negocio. Y todos están metidos, entonces, o son los unos de este año, en el cambio de gobierno vienen los otros, cambia un gerente, entran los siguientes, pero están las mismas personas, que a propósito, hay buenos petroleros, hay de los otros también, el negocio de la intermediación está ahí, una parte del negocio es la compra de los combustibles y la traída al Ecuador, es parte de las cosas que se le acusa al gobierno, que en los procesos de intermediación internacional, hay fugas del valor del petróleo. Pero esto está ahí, Gonzalo, y lo que planteaba Patricio es otra cosa. El asunto es, ¿este modelo tiene sentido para los ecuatorianos o no? Entonces, me parece que, por eso le decía yo, creo que de lo que hay que hablar es del modelo económico. Y hay un modelo económico llevado por la República del Ecuador durante los últimos 12 años que no funcionó y que le quebró al Ecuador. Y ese modelo económico fue dirigido por la gente de Alianza País en sus dos versiones, en sus dos tonalidades de color desde la Asamblea desde la Asamblea de la República, desde el gobierno, porque Moreno y Correa pertenecen exactamente a la misma concepción. Al mismo tronco, sí, digamos, al mismo tronco.
Lo que pasa es que se acaban de dar cuenta de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, pues, Gonzalo. Entonces, mantener los mismos conceptos sobre los cuales Correa administraba la economía ya es imposible hacerlo. No hay cómo, se les acabó la plata. El petróleo no está al mismo valor internacional y evidentemente los impuestos que les han puesto a los ecuatorianos no alcanzan para sostener ese modelo económico. ¿Qué les toca entonces? Sincerar la economía. ¿Cómo se sincera la economía? Tratando de salir de tantos subsidios que se pusieron. Vean, los subsidios no son malos. Los subsidios los utilizan todos los países del mundo. Los Estados Unidos subsidian, por ejemplo, a los agricultores. El municipio de Quito, hasta hace poco tiempo, subsidiaba a los transportistas. Los subsidios no son malos, el asunto es que no pueden ser permanentes, porque eso distorsiona la economía. Ese es el problema que tenemos. Entonces, lo que se plantea ni siquiera es ponerle impuestos al combustible, que eso es lo que sucede en otros países. Aquí lo que se plantea es, verán, guambritos, durante 40 años el Ecuador les ha dado pagando una parte del precio de los combustibles que ustedes consumen. Ya no aguanta más la caja fiscal, no sean malitos, ahora paguen ustedes todo lo que cuesta. Y en ese concepto, perdóneme, yo tengo que adscribir, yo estoy de acuerdo. La gente tiene que pagar lo que las cosas cuestan. Y lo que hay que evitar es que las cosas cuesten más allá de lo que legalmente deben costar. Lo siguiente, en cambio, es la posibilidad de que el Ecuador, mire cómo funciona esto, alguna vez conversaba con los técnicos en la materia. No tenemos que hablar solamente de los 1.400, 1.500 millones de dólares del subsidio, sino que el precio total del producto llega a ser de 3.000 o 4.000 millones, dependiendo de los meses del año en los que estemos. Y por lo tanto, el Ecuador tiene que tener liquidez para comprar los combustibles. Entonces, no se trata solamente del ponerle la plata para darle pagando al privado, sino adicionalmente tener toda la cantidad de plata para poder realizar la importación. Y eso termina matándole la liquidez al Estado ecuatoriano, que ese es un problema gravísimo, porque usted no tiene dinero en circulante en la sociedad, ¿no es cierto? Con otros problemas que están sucediendo, por ejemplo, la salida de recursos. No es solamente la salida de recursos por los que pagan el IACD. Mire, hace varios meses salió una noticia de sus colegas de la prensa escrita que daba cuenta que alrededor de 245 millones han salido por concepto de transferencias del exterior. Los venezolanos que llegaron a la República, que producen acá y que sacan esa plata del Ecuador. Bueno, hay esfuerzos que se tienen que hacer. Me parece sorprendente que el presidente más débil que hemos tenido en los últimos 20 años sea el que tome las decisiones más fuertes, pero en todo caso hay que reconocer que estas eran medidas que se tenían que tomar. Pero por supuesto, estas son medidas que se tenían que tomar. Y sin amilanarse, sin hacer una propaganda extraordinaria de lo que está haciendo. Sí, señor. Y habían dos escenarios. En diferentes etapas donde condujeron los destinos del Estado. Sí, y habían dos escenarios de medidas que se tenían que tomar. Un escenario de medidas son las medidas que podía tomar directamente el presidente de la República, y el otro es el escenario de medidas que puede tomar el presidente de la República mediante aprobación de leyes que tienen que pasar por la Asamblea, que a propósito todavía no han llegado. Este es uno de los casos de las medidas que tomó el presidente de la República. Y por lo tanto, sí, yo creo que hay que reconocerle la valentía de tomar medidas que no son populares, que no van a llevarse el aplauso, pero en términos de materia de administración correcta de la República, eran las medidas necesarias. O que alguien nos diga cuál era el otro camino. Porque vale la pena retrotraerse hace una semana, en donde lo que los ecuatorianos se planteaban era lo inminente de que nos iban a subir el IVA 2 puntos o 3 puntos. Y que cuando el vicepresidente de la República asoma y dice que les pide perdón a los ecuatorianos por las medidas que se van a tomar, los ecuatorianos quedan estupefactos y dicen el paquetazo va a ser muy duro. Y apenas al día siguiente aparece el presidente de la República. Esto pasó hace exactamente una semana, Gonzalo, por eso le digo no hay que perderse. Y el presidente de la República hace un anuncio de medidas que no parecen tan graves como las que dijo el vicepresidente, y los ecuatorianos inicialmente aceptan la subida de los combustibles, la subida del valor que hay que pagar por los combustibles. En ese momento yo creo que el gobierno hizo un mal cálculo respecto del impacto que podría tener con los indígenas.
Porque el trabajo con los transportistas es sentarles a los dirigentes y darles canonjías, porque eso es lo que siempre termina sucediendo, ¿no? Se sientan los dirigentes de los transportistas y terminan negociando importación de llantas sin aranceles, terminan sentándose a mejorar los valores para la chatarrización de sus vehículos, terminan sentándose para impedir la entrada de privados en sus cotos de negocio, que a propósito son grandes distorsionadores de la economía. Pero bueno, eso era más o menos previsible que iba a pasar, que a propósito esa no es una pelea perdida, hay que sentarse a conversar, Patricio, porque no podemos estar sujetos a cárteles en el manejo de la logística de la República. Y creo yo que en el caso de los indígenas al gobierno le faltó calcular. ¿Qué le faltó calcular? ¿Qué sentido previsivo tenía un paquete de medidas colateral o paralelo para que no hayan las reacciones que pudimos nosotros rescatar para la noticia el día de ayer, por ejemplo? El anuncio real de cuál iba a ser el impacto económico sobre los productos de primera necesidad. Es que sí estaba medido por la gente que sabe hacer bien estas cosas, pero no lo expresó el gobierno, sino cuando el problema ya era inminente. Entonces, si es que los ecuatorianos sabían con anticipación que la papa solamente puede subir 2 centavos o 3 centavos, ok, 2 centavos o 3 centavos es pasable. Si es que la harina va a subir 1 centavo, 1 centavo es pasable. Los huevos van a subir, por cada 10 huevos le van a subir 1 centavo. Vea, total, 1 centavo que nada es que pasable. ver. Pero en la práctica, si es que usted no hace ese anuncio, lo que permitió es que los especuladores se alcen con el santo y la limosna. Porque no es que el aumento de precio le beneficia al mismo campesino que vino a Quito a protestar, pues. Al señor que vende la papita, al señor que vende la zanahoria, al señor que vende el maíz. No es que él va a comenzar a ganar el 30% más. No, aquí hay una cadena de especuladores que son los que realmente terminan dañando el tipo el precio para el consumidor final. Y me parece que hacia allá no se están encaminando las medidas. Yo quiero que tenga la bondad, don Patricio, de escuchar Patricio Alarcón, que está con nosotros, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Que escuchen todos los empresarios capitalinos lo manifestado ayer por el Partido Social Cristiano a través de sendas intervenciones de coyuntura de Cynthia Viteri, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, como del presidenciable don Jaime Nebot Sadi. La alcaldesa Viteri y el líder del Partido Social Cristiano han rechazado los actos de violencia que se han registrado en los últimos días. Ambos convocaron a una movilización este día miércoles para defender el orden y la paz del país. Entiendo que Quito fue de alguna manera abofeteada por todos los costados. ¿Cómo han reaccionado o han visualizado ustedes estos episodios tan controversiales que nos ha dejado en una indefensión terrible? ¿Dónde están sus círculos de poder económico? ¿Dónde están sus estudiantes, sus ciudadanos, sus exalcaldes? Mire el trabajo que tenemos en este momento para ubicar a las personas. Todo el mundo está tratando de pasar este sesgo con tranquilidad y parsimonia, sin someterse, digamos, a la encuesta periodística que estamos elaborando todos los medios de comunicación para conocer los pareceres de los diferentes sectores que hacen la capital de la República. Don Patricio Alarcón, ¿cómo cree usted que esto ha marcado, digamos, los días quiteños de las últimas horas? Mire, Gonzalo, estoy de acuerdo en muchos de los temas de los que habló Fabricio. Para entrar en materia acerca de la pregunta que usted me acaba de hacer, estoy de acuerdo que los subsidios deben ser focalizados temporales para los más pobres. Estoy de acuerdo que nosotros debemos traer a la competencia para extraer, para refinar, para transportar, para distribuir el combustible. Estoy de acuerdo que las medidas no se pueden tomar desde la noche a la mañana, se deben tomar medidas integrales para poder compensar a transportistas, trabajadores, al sector productivo. Tenemos que cuantificar quién va a sacrificar qué. Pero ya las medidas están tomadas, ya no tenemos tiempo para eso. Ahora debemos solucionar el problema que nos está afectando y lo debemos solucionar de inmediato. ¿Qué problemática surge?
la paralización del país, la delincuencia, la desestabilización. Y ahí usted hace una pregunta interesante. Mire, ¿qué es lo que está pasando en Quito y qué es lo que está pasando en Guayaquil? Y cómo se está organizando Quito y cuál es la diferencia entre cómo se organiza Quito y cómo se organiza Guayaquil. Porque podemos estar de acuerdo en lo que dijo la semana pasada la alcaldesa de Guayaquil. Podemos o no podemos estar de acuerdo en la posición del alcalde de Guayaquil, pero existen diferencias. Ayer se tomó un liderazgo por parte del exalcalde de Guayaquil, reunió a todos los gremios de la producción, reunió a los diferentes sectores de la sociedad civil y los está encaminando para salir hoy día en una marcha. Se van a unir en Guayaquil y lo que van a hacer es reclamar e impedir que entren una banda de delincuentes a seguir causando problemas en la ciudad de Guayaquil, desestabilizando, saqueando, y se están parando de una manera diferente a lo que sucede en la capital. Entonces, ahora el problema es Quito y la falta de liderazgo en Quito y la falta de unión en Quito. Alcaldesa, tenga la bondad de recordarnos lo manifestado por usted el día de ayer y el balance que con gran atino y la forma, el contexto como él exhibe sus oposiciones y sus apoyos. Don Jaime Nebot refirió ayer lo hecho en contra de la capital de los ecuatorianos. Como que nos decía, quiteños, no permitan que hagan lo que aquí no hemos permitido jamás que puedan hacer los vándalos. Entonces, ahí se preguntaba o nos preguntábamos entre todos, ¿hizo falta tal vez el uso de las armas? Unas fuerzas armadas más agresivas, una policía que entre a disparar a la gente, especialmente a los vándalos, a los que irritaron la paciencia y ofendieron a la generalidad de los compatriotas que residimos en estas tierras quiteñas. Veamos qué dijo Cynthia Viteri y Jaime Nebot. ¿Qué dijeron? Guayaquil este 9 de octubre no será uno más. En eso coinciden Cynthia Viteri y Jaime Nebot. Ambos se pronunciaron esta tarde en rechazo a los saqueos, a la violencia. Escúchennos bien, nosotros no jugamos. Nosotros sabremos defender nuestra casa como si hubieran metido justamente a cada uno de nuestros hogares. De esa manera vamos a defender a Guayaquil. Los peores de todos son los mercenarios y los vándalos que quieren asesinar la democracia en el país. Eso no se puede tolerar. Y es que dicen no están de acuerdo con las medidas económicas, pero ante el caos no pueden ser indiferentes. Da pena ver a través de la televisión, ver de cerca cómo se ha sometido a la capital de la República del Ecuador, a Quito, al vejamen, al escarnio y al abuso, porque allí están los símbolos de democracia. En conjunto convocaron a la ciudadanía el miércoles a las 3 de la tarde en la avenida 9 de octubre, a marchar esta vez por el orden, por la paz. La democracia no va a caer en las calles de Guayaquil, y mucho menos en el mes de octubre, señores. Ya mancharon y dañaron nuestras fiestas, pero Dios sabe lo que hace. Señor arzobispo y señores pastores, nos han dado la mejor oportunidad de mantener y defender esa libertad. Y eso es combatiendo en la calle si es necesario para que rija por siempre y para siempre. El 9 de octubre a las 9 de octubre dijeron, no habrán festejos esta vez, no habrá sesión solemne ni pregones. Esta vez se marchará en Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. ¿Se tomó el liderazgo don Jaime Nebot, Fabricio? Sí, es un líder regional que tiene mucho peso y me parece que está haciendo lo correcto dentro de las formas que a Guayaquil le gustan. Pero me parece que nosotros estamos llamados a plantearnos cuáles son las formas que tienen que buscarse para la protección de la ciudad de Quito, Gonzalo. En primer lugar, creo que hay que fijar el marco de lo que está sucediendo. Hay un intento de desestabilización democrática.
Y ante este intento de desestabilización democrática, aquí no se trata de defenderle al presidente Moreno, se trata de defender la democracia. Mire, nosotros no somos una ciudad violenta, pero no somos una ciudad cobarde. Y no estamos planteándonos nosotros que se levante la ciudad de Quito a agredir a quienes vienen a visitarla. Lo que sí estamos planteando es que esta ciudad tiene que estar alerta ante las amenazas. Nebot decía que esta ciudad fue prácticamente ofendida y abusada. Sí, y decía es cierto. en los siguientes términos. Un pueblo que se siente lacerado en el bolsillo y en el estómago. No he sido peronista, pero me gusta recordar y leer. Decía el general Perón, con razón, el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Ese pueblo se lo justifica. No es parte del vandalismo. Hay políticos que con derecho se oponen a las cosas. Si lo hacen con entereza y dentro de la ley, tampoco es criticable. Hay ladrones, asaltantes, que saquean los bienes generalmente de los pobres. Eso es condenable. Los peores de todos son los mercenarios y los vándalos que quieren asesinar la democracia en el país. Eso no se puede tolerar. Como los símbolos, si uno los analiza, los que van cayendo, toma y destrucción de parte de la Fiscalía, la Asamblea Nacional que acaba de caer, espero que haya caído el edificio y no el espíritu de los asambleístas, el Palacio de Carondelet, la próxima víctima si no se sabe defenderlo, es decir, decreto de extinción de la democracia en el país. El otro presidencial, Guillermo Lasso, también intervino y mencionó que se debe defender a la república o el republicanismo, defender la democracia y defender la civilidad. Esto dijo Guillermo Lasso. Ahora debemos de estar del lado de la república, la democracia y la civilidad. Y no tengo empacho en decir que hoy la república, la democracia y la civilidad la representa el gobierno nacional, la representa el presidente Lenín Moreno, y es la obligación ética y moral de todo ciudadano ecuatoriano que quiere vivir en paz, con felicidad y con prosperidad, defender la república, la democracia y la civilidad. Lamento mucho que por las circunstancias el gobierno haya tenido, o el presidente haya debido trasladarse a Guayaquil con su gobierno. Yo siento que los quiteños tienen un sentimiento de abandono. Y yo les quiero dirigir a todos ustedes mi solidaridad, mi cariño, mi respeto a un pueblo luchador, a un pueblo rebelde que ama la democracia, la libertad y la paz. Pero también tenemos que decir la verdad. No podemos esquivar con esas curvas típicas de los viejos políticos mañosos que solo hacen cálculos electorales. Y Lasso cuestionó los desmanes, obviamente lo está haciendo, los ataques que ciertos ciudadanos perpetraron, por ejemplo en la Contraloría. Este me parece que fue un episodio de ajenos a las litis que estamos manejando este mismo instante. Parece que los que acudieron a la Contraloría General del Estado, y sabremos con todos sus detalles con la presencia del señor Contralor a partir de las 8 de la mañana en este radio estudio, la situación, cómo es que se dio. Pero don Guillermo Lasso tiene la siguiente lectura. ¿Cómo es posible que escogieron justamente la Contraloría para meterse en la madrugada? ¿Qué hacían en la Contraloría? ¿Qué interés tienen de los archivos de la Contraloría? ¿Cómo es posible que se hayan metido los vándalos a la Asamblea Nacional? ¿Cómo es posible que tengan cercado el Palacio de Gobierno? No, señores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Aquí hay una línea muy clara. De este lado la república, la democracia, y del otro lado los anarquistas. Ustedes no pueden estar en medio. Tienen que estar del lado de la república, del lado de la democracia, no del lado de los anarquistas, ni actuando con tibieza, dejándonos las dudas de qué lado están ustedes. Yo exijo al gobierno nacional mayor liderazgo sobre la fuerza pública para que actúen con firmeza en defensa de la vida de los ciudadanos. La firmeza podría ser dar bala,
No, de ninguna manera. A ver, pero es que... No es esa la intención de este luego. No, pero es que no es por ahí. Mire, Gonzalo, porque las cosas son así. El día de ayer, terminando la jornada, yo me encontré con un grupo de policías que, acabado 2 días seguidos de trabajo, no tenían cómo llegar al regimiento Quito. Yo les subí en mi carro y yo les fui a dejar en el regimiento. Porque eso hacemos en Quito. Y hay que estar agradecidos con la policía. No se trata de exigirle firmeza al gobierno sobre las Fuerzas Armadas. No es así. Las Fuerzas Armadas o la policía no es que están bien equipadas tampoco. Vaya a ver cómo están tratando de defenderse los policías. Pero deben haber habido mensajes necesarios e indispensables que neutralicen intencionalidades debe haber habido. Poco más agresivas. Debe haber habido, pero mira, yo no quiero comentar sobre lo que dice Lazo, porque Lazo no vive en Quito ni puede sentir como sentimos los quiteños. Esto es otra historia. Vea, la emergencia debe sacar lo mejor de los quiteños. Yo creo que esta, como no es una ciudad violenta, tiene que tener como respuesta, por ejemplo, la resistencia pasiva. Es el momento de embanderar esta ciudad. Es el momento de que seamos solidarios. Hay gente que nos ha escrito, supongo que a Patricio también, que dice, ¿y por qué no les ayudamos a los chapitas con botellitas de agua para su trabajo, con una barrita de energía? Vea, sí, yo sí voy a hacer eso. A las personas que nos están escuchando, ¿quieren colaborar con los policías y con la defensa de la ciudad? Reunamos agüita para darles más que sea a los policías. Eso sí podemos hacer. Se necesita unidad cívica para este momento, y lo de la unidad cívica es importante, porque hay ratos en que la gente se confunde, ¿no? Dice, aquí solamente tenemos que estar los ciudadanos, que no se vayan a meter los políticos. ¿Y quién dijo que los políticos no somos ciudadanos? ¿Y quién dijo que los ciudadanos que plantean cosas para el bien de la ciudad o para el país no están haciendo política? Aquí hay que invitar, mire Gonzalo, usted estaba llamando hace un momento, yo creo que es importante que en este proceso convoquemos y seamos generosos, que vengan los exalcaldes, los buenos exalcaldes que ha tenido Quito. Que para este proceso nos acompañe Roque Sevilla, que nos acompañe Paco Moncayo, que nos acompañen los buenos concejales que ha tenido Quito, que nos acompañen los buenos empresarios que ha tenido Quito, que nos acompañen los buenos dirigentes estudiantiles que tiene Quito y que pueden forjar nuevos liderazgos. Bienvenidos en este proceso de la defensa. Mire, Patricio está convocando a algo que lo han llamado la Junta de Defensa de Quito. Me he comprometido a participar en eso. De mil amores quiero participar en eso. ¿Cómo va a funcionar, don Patricio? No, mire, básicamente en este momento, Gonzalo, lo que hicimos es unir esfuerzos entre el sector productivo, participación ciudadana, actores políticos, empresarios, para unirnos, para que cada uno cumpla su rol en la defensa de Quito. Porque en este momento, bien o mal, lo que tenemos que hacer es ya unir esfuerzos. Mire, ¿qué es lo que está sucediendo? A Quito se le está desestabilizando, se está saqueando a Quito. Un grupo de venezolanos y cubanos están operando en este momento. Y aquí en la ciudad tenemos que tratar de promover que se ponga orden. Primero, para sacar a estos delincuentes del país. ¿No sé como una ciudad abandonada la ciudad de Quito? Le pregunto al empresario. Es una anarquía. Mire lo que se toman la asamblea, invaden la Contraloría, entran sin problema delincuentes, metidos... Pero vienen profesionales pero bandas delincuenciales. A rescatar los documentos que inculpan a Correa de todos los 13 procesos, o 20 o 30 que pueden sumarse conforme pase el tiempo, y la compatriota Diana Salazar, fiscal general de la República, resuelva este problema, porque estamos acumulando una retahíla de posibilidades de ordenar prisiones para los autores de una década miserable de robos públicos. Asunto que este momento busca ser reclamado incluso por la propia población. Y la población que se ha revelado en la ciudad de Quito y que ha utilizado prácticas desleales con una urbe que les ha acogido con paciencia, con infinito amor, vienen y la destruyen. Como que el patrimonio de la humanidad, el patrimonio quiteño, o los quiteños son los causantes de la debacle nada ética que hemos atravesado en los últimos años. Aquí vienen y dicen desde Guayaquil que el pueblo ecuatoriano está curado, el pueblo guayaquileño está curado de correísmo. Eso dicen allá.
¿Aquí podemos afirmar lo mismo, Patricio? No, mire, existen diferencias. Allá ¿Pero qué dicen ustedes de la cruzada correísta? No, pues mire, existen claros intentos de desestabilización, creando el caos, el pánico, saqueando, robando, atentando en contra de la seguridad de los ciudadanos, Ese es paralizando. El negocio de Correa, en el sentido de anarquizarla. Anarquizar, mire, pues es que no hay que ser un ingeniero nuclear para comprender que para movilizar a 20,000 indígenas, para movilizar a todos los sectores de los trabajadores, lo que se requiere es dinero. Y lo que debemos cuestionarnos es quién está financiando a todos estos grupos. Y no solo a esos grupos, porque existen infiltrados que están pescando a río revueltos, que se están uniendo con el FUT, que están unidos con la CONAE, pero que están representando intereses internacionales en este momento. ¿Para qué? Para desestabilizar al gobierno ecuatoriano. Primero lo que debemos defender es la democracia y el orden. Y todos los sectores de la sociedad civil tienen que cumplir su rol. Y todos en este momento debemos involucrarnos para defender a Quito, Gonzalo. Quito no puede permanecer en este momento con esta gente que está desestabilizándonos, que está tomando que está pescando a río revuelto, y no podemos seguir pasivos. Debemos cada uno, desde cumpliendo su rol, tratar de aportar para sacar adelante a la ciudad. ¿Por qué la gente de clase media refiere, especialmente la gente con edad, las viejitas y los viejitos, los adultos mayores de la ciudad de Quito, son los que dibujan una semblanza de indignación y de sorpresa porque las nuevas generaciones no han sabido defender, los nuevos líderes capitalinos no han sabido defender a la ciudad? Fabricio Villamar, esta es una visión equivocada, no muy certera de lo que se debe reprochar ha ocurrido en la capital de la República, y han opinado, son líderes más bien guayaquileños, reclamando, en el caso de los presidenciales, Nebot y Guillermo Lasso, están reclamando, Fabricio, el hecho de que no ha habido corajudos quiteños que salgan a defender a la ciudad, y que aquí el abuso ha sido ostensible y bastante ha molestado a la conciencia social. No es así tampoco, Gonzalo, porque yo le recuerdo que ninguno de los dos caballeros a los que usted hace referencia estuvieron en las marchas del 3 de diciembre del 2015. Mío. Yo estoy oyendo lo que dicen. Ni le estoy diciendo que esté mal, le digo, yo creo que están equivocados. Dice. Sí, porque por ejemplo... Demuéstrenos que no es cierto. Encantado. El 3 de diciembre del 2015, por ejemplo, los quiteños fueron los que se pararon a nombre de toda la República para impedir las reformas constitucionales que se hacían. Ahí nos embistieron con caballos, ahí nos embistieron con tanquetas, pero nunca una persona que estuvo en las protestas políticas de la ciudad de Quito se dedicó al saqueo. Lo que tenemos nosotros en este caso, evidentemente, es un ataque a la ciudad de Quito. Yo lo que le planteo al presidente de la República es que no se puede negociar con los indígenas, con una ciudad capital como rehén, con la gente que hace terrorismo de esta naturaleza. No se negocia. Primero se van de Quito y después el gobierno que se siente a conversar. Por eso le decía, este proceso, que es lo peor que le pasa a la ciudad, tiene que sacar lo mejor de los quiteños para defenderla. Yo soy creyente en el derecho a la protesta. Si a mí me ha tocado eso, yo voy 12 años en la oposición y yo no he torcido mi línea. Y yo he estado en las calles protestando. A mí jamás se me ocurrió romperle una ventana a un taxi, no romperle una ventana a un patrullero. La protesta política es necesaria y es democráticamente necesario reconocerla. Pero otra cosa es el saqueo. Vea, yo creo que también hay que tener muchísimo cuidado. Permítame esta pregunta. Metidos aupados por la marcha de los indígenas, metidos ahí tratando de tener un caso de desestabilización. Pero como si es que esto fuera poco, también está metida gente que vino, que entró por la ventana a la República del Ecuador, aprovechándose de los conceptos que la Constitución tiene, pues.
porque este país no declara ilegales absolutamente a ninguna persona que haya llegado al territorio ecuatoriano. Entonces, el marco constitucional hace que nosotros tengamos 500,000 extranjeros. Bienvenidos a quienes vienen a trabajar en paz, pero también entraron delincuentes por la ventana, pues. Mire, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y por eso quiero fijar los márgenes de que es cómo podemos reaccionar los quiteños. Porque Quito es capital de la República. Vea, en Quito vivimos los quiteños y los chagras también, pues. Fabricio, porque yo esta es soy una uno ciudad de bien ellos. generosa. ¿Ya? Por eso no hay espacio para mensajes racistas. Esto no es entre indios y blancos, no, cuidado. Aquí hay que ser cuidadosos. No hay espacio para mensajes clasistas. Esto no es entre pobres contra ricos. No hay espacio para mensajes regionalistas. Esto no es entre los longos que nos vienen a atacar. Cuidado, para nada. Somos capital de la República y la capital de la República tiene la obligación de acoger a todos. Eso somos. Nosotros somos crisol de nacionalidad aquí. Eso es ser capital de la República. Por eso, este proceso es doloroso para la ciudad. Porque no solamente tenemos protesta, tenemos saqueo, tenemos agresión, tenemos robo. ¿A qué universo pertenecen los vándalos? Al universo de la gente que está ¿No es de votando. los correístas? Pero si eso estamos, en eso Son estamos pandillas absolutamente financiadas. conscientes. ¿Ya? Hay un ¿Quién intento ha de financiado? desestabilización. ¿A quién? ¿Algún tipo de cartel? Mire, para las personas que tienen la gentileza de escucharnos, ¿quiénes son los beneficiarios del caos? Porque aquí no hay protesta, aquí hay caos. Los beneficiarios es el correísmo radical, pues. O sea, aquí no hay que hacerse los giles. Este proceso de desestabilización lo que logra es una polarización entre los correístas y los anticorreístas, y la gente se preocupa. ¿Y por qué no sale el alcalde a defender a Quito? ¿Y de dónde vinieron los votos del alcalde? Ah, entonces ahí vamos a entender por qué el alcalde no reacciona, pues. ¿Y cuál era el plan, precisamente, Patricio Alarcón? ¿Cuál era el plan de Correa? Mira, el plan era desestabilizar. ¿Cuál sigue siendo? El Porque caos, la desestabilización, esto no ha terminado, tratar de pescar a ríos revueltos, que se anticipen las elecciones, asumo yo, para poder lograr de nuevo sí, tener el poder. correr esas bolas, pero que alguna vez supuesto, aquí las sugerimos. Pero por supuesto. Pero usted eran tiene razón. consignas correístas. Consignas correístas y organizadas. Adelantar elecciones eran consignas lamentablemente correístas. Están más organizados que nosotros. Ellos han financiado a quien han tenido que financiar para que venga a convulsionar la ciudad y para que convulsionen el país y para que paralicen el país. Yo discrepo en el sentido con Fabricio. Yo creo que se debe negociar con el sector indígena. Yo creo que se debe negociar con el sector de los trabajadores. Yo creo que ya está en proceso la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas, en esta negociación. Con quien no se puede negociar y hay que aplicar todo el peso de la ley es con estos delincuentes que ahorita están saqueando la ciudad. Entonces, mire, lamentablemente... ¿De dónde proceden estos delincuentes? ¿Son de...? Existen venezolanos que están infiltrados, contratados, a gente que le están pagando $25 al día para que venga a protestar, sin entender lo que es un subsidio, sin entender lo que es una compensación, sin entender cómo funciona la economía. Entonces, mire, nosotros tenemos que oponernos a este caos, tenemos que unirnos como quiteños, y cada uno tiene que cumplir con su rol para reclamar y frenar este abuso. Y ¿sabe qué, Gonzalo? Lo que debemos en este momento es llegar a acuerdos para volver a la paz, a la calma y seguir discutiendo, y yo estoy de acuerdo con Fabricio, en cómo vamos a liberar la economía. ¿Cuál va a ser el Ecuador del 2030? Eso debemos discutir. Desconcertado, digamos, lucía ayer el señor alcalde Yunda, por ejemplo, al cual tuvimos la oportunidad de platicarlo. Que a uno le da el temor, que es macabro, es de que esto continúe y de que se salga de las manos. ¿Qué va a pasar? Ahora se están convocando también a marchas a defender la ciudad. Vamos a matarnos entre ecuatorianos, vamos a enfrentarnos en una guerra fratricida. Por favor, esto depende de la voluntad de las autoridades que nos metieron a todos en este problema, Seguro. De los dirigentes del paro. Tenemos que sentarnos, conversar y zanjar inmediatamente. Exigimos, como alcalde de la ciudad capital, que se sienten, después de ver las declaraciones de ambos lados, está en una posición radical que no quieren ceder. Y eso, al único que le va a pasar factura, Gonzalo, es al pueblo ecuatoriano, le va a pasar factura a la ciudad de Quito. Nos vamos a empobrecer más. Por eso, si estamos tomando medidas para de alguna manera equilibrarle económicamente al país,
Esto nos va a quebrar. Por favor, es el pedido a las autoridades de sentarse en estas horas de la mañana. Ayer yo me puse como intermediador. Ojalá que las universidades también han planteado una intermediación. Bueno, no le hagan caso al alcalde de Quito, háganlo con las universidades. Siéntense con académicos que no tienen ningún interés político y denle una respuesta inmediata al pueblo ecuatoriano, Gonzalo. Es un alcalde sorprendido, no adecuado, Patricio, para estos menesteres, no, digamos, con una práctica política de dirección estratégica para convocar a una unidad que haga florecer, digamos, la defensa reclamada por Nebot desde Guayaquil en beneficio de Quito. Mire, lo que el alcalde de este momento tiene que hacer es utilizar el contingente del municipio de Quito para imponer el orden. En este momento, eso es lo primero. El gobierno también tiene su responsabilidad para llegar a acuerdos. No aparecieron ni siquiera a dirigir el tráfico. Sí, no, pero... Y pedí a la gente que salgan por lo menos a ordenar la fluidez del tránsito. Tiene que imponer el orden el alcalde, y le voy a comentar una cosa, Gonzalo. Hoy se ha comprometido el alcalde de Quito para venir a la reunión que estamos manteniendo en la Cámara, para unir esfuerzos y para que cumpla y para que nosotros podamos darle nuestro punto de vista acerca de lo que en este momento pensamos que debería ser el municipio en cuanto a cumplir con su rol de tomar el liderazgo de la ciudad y usar su contingente. ¿Para qué? Para ayudar a estabilizar esta situación. Ya. Paralelamente, el gobierno tiene su responsabilidad también. ¿Qué diseño estratégico va a ser el aporte de los empresarios? Mire, los empresarios tienen que cumplir con su rol en este momento. Sí. Tienen que tratar de seguir produciendo. No, pero estamos en el tema de defender a la ciudad. Claro, y sobre todo, mire, en este momento todos debemos plantearnos cómo vamos a ayudar a defender al gobierno para mantener a la democracia en este momento. ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo apoyamos esta tarde en las marchas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movilizamos? Entonces, todos que tenemos que unir esfuerzos, señor. Ahorita tenemos un enemigo en común, que es el socialismo del siglo XXI. Estamos pensando en cómo refugiarnos. Muy pocos que por obligaciones profesionales tenemos que dar por lo menos la voz y la cara, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Nosotros no podemos escapar de un desafío de esta naturaleza. Tenemos que estar como todos los días, pues. Fabricio, entonces, ¿qué quedamos? Quedamos en que les esperamos a los quiteños que quieran colaborar en este proceso de defender la ciudad de Quito, con valentía, con gallardía, sin violencia. Nos quedamos convocados a embanderar esta ciudad, nos quedamos convocados a seguir trabajando, a no tenerle miedo a los violentos, a exigir a las autoridades a colaborar con la fuerza pública, a hacer lo que cada uno tiene que hacer. A esta ciudad no le pueden encontrar de rodillas. Los peores momentos para Quito son los que logran sacar lo mejor de sus habitantes. Muchas gracias, señores. Muy buenos días. Vamos a invitar al señor ministro de Energía, don Carlos Pérez García. Por favor, Berito, si podríamos hacerle pasar al señor ministro Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos. Conocemos que se suspende la operación en 3 campos petroleros. ¿Y cuánto pierde o cuánto está perdiendo el Ecuador en estas últimas horas? Me piden un break comercial, seguramente, antes de responder por parte de Pérez García estas inquietudes ciudadanas. Exa y Democracia, los